Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 11, El Señor Ramachandra gobierna el mundo, texto número 18. Repetimos, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 11, El Señor Ramachandra gobierna el mundo, texto número 18. Tata urdhvam brahmacharyam Dharyana huyo Naryana juhot prabhu Trayoda sabda sahasrang Agnihotran akanditan. Después de que Madrecita entrase en la tierra, el señor Ramachandra observó celibato completo y celebró un Agnihotra Yagya ininterrumpido durante 13,000 años. Después de completar el sacrificio, el señor Ramachandra, cuyos pies de loto habían sido a veces heridos por las espinas del bosque de Dandakaranya, posó esos pies de loto en los corazones de quienes siempre piensan en él. Seguidamente entró en su morada personal, el planeta Vaikunta, que está más allá del Brahmayoti. Significado por Srila Prabhupada aquí. Los pies de lotos del Señor son siempre tema de meditación para los devotos. Cuando el señor Ramachandra caminaba por el bosque de Dandakaranya, a veces sus pies de loto se pinchaban con las espinas. Al pensar en esto, los devotos se desmayan. El Señor no tiene dolor ni placer por causa de las acciones y reacciones del mundo material, pero los devotos no pueden soportar que los pies de lotos del Señor sufran el pinchazo de una espina. Esa es la actitud de las gopis cuando pensaban que Krishna caminaba por el bosque sufriendo en sus pies de loto el pinchazo de las piedrecitas y granos de arena. Ese malestar en el corazón del devoto es algo que ni los karmis, ni los gyanis, ni los yogis pueden entender. Los devotos que no podían soportar siquiera la idea de que los pies de lotos del Señor sufriesen el pinchazo de una espina, padecían una nueva angustia al pensar en la partida del Señor, pues tras completar sus pasatiempos en el mundo material, el Señor tenía que regresar a su morada. La palabra Atmayoti es significativa. El Brahmayoti, tan apreciado por los gyanis, es decir, por los filósofos monistas que desean entrar en él para liberarse, no es otra cosa que los rayos del cuerpo del Señor. Yasya prabhavato yagadanda koti shvashesha vasudadi vibhuti vignam tad brahmaniska langanantang ashesha bhutang govindang adipurusham tamaham bhajami. Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, que está dotado de gran poder.
La brillante refulgencia de su forma trascendental es el Brahman impersonal, que es absoluto, completo e ilimitado, y que manifiesta la diversidad de incontables planetas, con sus diferentes opulencias en millones y millones de universos. Brahma Sanjita 540. El Brahma Yoti es el comienzo del mundo espiritual, y más allá del Brahma Yoti están los planetas Vaikuntas. En otras palabras, el Brahma Yoti se sitúa en el exterior de los planetas Vaikuntas. Del mismo modo que del mismo modo que la luz del sol es exterior al sol. Para entrar en el planeta solar es necesario pasar a través de la luz solar. Del mismo modo, cuando el Señor o sus devotos entran en los planetas Vaikunta, lo hacen a través del Brahmayoti. Los gyanis, los filósofos monistas, no pueden entrar en los planetas Vaikuntas porque se lo impide su concepto impersonal del Señor, pero tampoco pueden resistir eternamente en el Brahmayoti, de modo que al cabo de un tiempo vuelven a caer al mundo material. Aruya Krip Krena Param Padam Tata Patanti Ado Anadrita Yusman Agraya. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 2, texto 32. Los planetas Vaikuntas están cubiertos por el Brahmayoti, de modo que para poder comprender correctamente esos planetas Vaikuntas es necesario ser un devoto puro. La reputación que el señor Ramachandra obtuvo por haber matado a Ravana con lluvias de flechas a petición de los semidioses y por haber construido un puente sobre el océano no es la verdadera gloria de la suprema personalidad de Dios Ramachandra, cuyo cuerpo espiritual está siempre ocupado en diversos pasatiempos. Nadie es igual ni superior al señor Ramachandra, de modo que no necesitaba de la ayuda de los monos para vencer a Ravana. Significado por Srila Prabhupada. Como se afirma en los Vedas, Shvetashvatara Upanishad 6.8. El Señor Supremo no tiene nada que hacer y nadie es igual ni más grande que Él, pues todo lo hacen de forma natural y sistemática sus diversas energías. El Señor no tiene nada que hacer. Natasya karyam karanam chavidyate. Todos los actos son pasatiempos. El Señor no tiene que cumplir con ningún deber por obligación con nadie, y sin embargo adviene para proteger a sus devotos o matar a sus enemigos. Por supuesto, nadie puede ser enemigo del Señor, pues, ¿quién podría ser más poderoso que Él? En realidad no es posible ser un enemigo, pero cuando el Señor desea complacerse en sus pasatiempos, desciende al mundo material y actúa como un ser humano, mostrando así sus maravillosas y gloriosas actividades para complacer a los devotos. Sus devotos siempre desean ver al Señor victorioso en variedad de actividades, de modo que para complacerse a sí mismo y complacer a sus devotos, el Señor a veces consciente en actuar como un ser humano y ocuparse en pasatiempos maravillosos y extraordinarios para satisfacción de los devotos. El nombre y la fama del señor Ramachandra
que son inmaculados y destruyen todas las reacciones pecaminosas. Son glorificados en todas direcciones, como el manto ornamental del elefante victorioso que conquista todas las direcciones. Grandes personas santas como Markandeya Rishi glorifican todavía hoy sus cualidades en las asambleas de grandes emperadores como Maharaj Yudhishthira. Del mismo modo, todos los semidioses y reyes santos con el señor Shiva y el señor Brahma, entre ellos, adoran al Señor postrándose con sus yelmos. Yo ofrezco reverencias a sus pies de loto. El señor Ramachandra regresó a su morada, el destino de los Bhakti Yogis. Allí fueron también todos los habitantes de Ayodhya, después de servir al Señor en sus pasatiempos manifestados, ofreciéndole reverencias, tocando sus pies de loto, considerándole en todo sentido como Rey y Padre, acostándose o sentándose a su lado como iguales o simplemente acompañándole. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Bhagavad Gita 4.9 el Señor dice: Yangma karma chame divyang evan yo veti tatvata que actúa deham punar yangma naiti man etiso Arjuna. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi advenimiento y actividades, al abandonar el cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Esto se confirma en este verso. Todos los habitantes de Ayodhya que vieron al señor Ramachandra en calidad de súbditos, le sirvieron como sirvientes, se sentaron y hablaron con él como amigos o estuvieron de alguna manera presentes durante su reinado. Fueron de regreso al hogar de vuelta a Dios. Después de abandonar el cuerpo, el devoto que alcanza la perfección en el servicio devocional entra en el universo en que el señor Ramachandra o el señor Krishna estén realizando sus pasatiempos. En ese prakata lila, el devoto aprende a servir al Señor hasta que finalmente se eleva al Sanatana Dharma, al Sanatana Dhamma, la morada suprema en el mundo espiritual. Ese Sanatana Dhamma se menciona también en el Bhagavad Gita. Para tasmatu babo anjo vyakto vyakta sanatana. Quien entra en los pasatiempos eternos del Señor recibe el nombre de Nitya Lila Pravista. Para que entendamos claramente las razones del regreso del señor Ramachandra, en este verso se menciona que el Señor se marchó al lugar al que van los Bhakti Yogis. Los impersonalistas dan una interpretación errónea a las afirmaciones del Señor y entienden que el Señor entró en su propia refulgencia, de modo que se volvió impersonal. Pero el Señor es una persona y sus devotos también son personas. En verdad, las entidades vivientes, al igual que el Señor, fueron personas en el pasado, son personas en el presente y continuarán siendo personas incluso después de abandonar el cuerpo. Esto lo confirma también el Bhagavad Gita. Oh Rey Parikshit, todo el que reciba por vía auditiva las narraciones que tratan de las cualidades y pasatiempos del señor Ramachandra acabará liberándose de la enfermedad, de la envidia y con ello del cautiverio de las actividades fruitivas. Significado por Srila Prabhupada. En el mundo material, todo el mundo siente envidia de los demás. Hasta en la vida religiosa, a veces vemos que si un devoto ha avanzado en las actividades espirituales, otros devotos le envidian. Esos devotos envidiosos no están completamente liberados del cautiverio del nacimiento y la muerte.
y nadie puede entrar en el Sanatana Dharma, es decir, en los pasatiempos eternos del Señor, mientras no esté completamente libre de las causas del nacimiento y la muerte. La envidia surge bajo la influencia de la falsa identificación con el cuerpo, pero el devoto liberado no tiene nada que ver con el cuerpo, de modo que se halla perfectamente situado en el plano trascendental. El devoto nunca siente envidia de nadie, ni aunque se trate de un enemigo, sabiendo que el Señor es un protector supremo, sabiendo que el Señor es su protector supremo. El devoto piensa: ¿qué daño puede hacerme ese supuesto enemigo? El devoto, por lo tanto, confía en que será protegido. El Señor dice: Yeyatamam prapadiante tanstataiva vayamyaham. En la medida en que se entregan a mí, yo les recompenso. El devoto, por lo tanto, debe estar completamente libre de envidia, en especial de la envidia hacia otros devotos. Sentir envidia de otros devotos es una gran ofensa. Vaishnava aparada. El devoto que se ocupa constantemente en escuchar y cantar Sravana Kirtana se libera de la enfermedad de la envidia y de ese modo llega a ser apto para ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Maharaj Parikshit preguntó a Sukadeva Goswami: ¿cómo actuó el Señor y cuál fue su conducta en sus tratos con sus hermanos, que eran expansiones de su propio ser? ¿Y cómo le trataban a él sus hermanos y los habitantes de Ayodhya? Sukadeva Goswami contestó: tras aceptar el trono del gobierno, atendiendo a la ferviente súplica de Bharata, su hermano menor, el señor Ramachandra ordenó a sus hermanos que saliesen a conquistar el mundo entero, mientras él mismo permanecía en la capital para conceder audiencia a todos los ciudadanos y residentes del palacio y supervisar la administración del gobierno con sus otros asistentes. Significado por Srila Prabhupada aquí. La Suprema Personalidad de Dios no permite que ninguno de sus devotos o asistentes se ocupen en la complacencia de los sentidos. Los hermanos menores del señor Ramachandra estaban en casa disfrutando de la presencia personal de la Suprema Personalidad de Dios, pero el Señor les ordenó que salieran y alcanzaran la victoria en todo el mundo. Era costumbre, y aún lo es en algunos lugares, que todos los reyes aceptasen la supremacía del emperador. Si el rey de un pequeño estado no aceptaba la supremacía del emperador, entonces se le declaraba la guerra. Hasta que ese rey se veía obligado a aceptar el carácter supremo del emperador. Si no fuese así, al emperador le sería imposible gobernar el país. El señor Ramachandra mostró su favor a sus hermanos, ordenándoles que se fuesen muchos de los que se fuesen. El señor Ramachandra mostró su favor a sus hermanos, ordenándoles que se fuesen. Muchos de los devotos del Señor que viven en Brindavana han hecho voto de no salir de Brindavan para predicar conciencia de Krishna. Pero el Señor dice que la conciencia de Krishna debe propagarse por todo el mundo, en todo pueblo y en toda aldea. Esa es la orden expresa del Señor Chaitanya Mahaprabhu.
Prithivityāche yatanagara-digrama Sarvatra pracharahaive moranama. El devoto puro, por lo tanto, debe cumplir la orden del Señor y no dedicarse a la complacencia sensorial, quedándose inactivo, víctima del orgullo falso y pensando que por no irse de Brindavan y cantar en un lugar solitario se ha vuelto un gran devoto. El devoto debe cumplir la orden de la Suprema Personalidad de Dios. Chaitanya Mahaprabhu dijo, Yare de Katare Kaha Krishna Upadesha. Por lo tanto, todo devoto debe propagar el cultivo de conciencia de Krishna mediante la prédica, pidiendo a cada persona con quien se encuentre que acepte la orden de la Suprema Personalidad de Dios. El Señor dice, Sarva Dharman Parityaya Man Ekam Saranam Braya. Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. Esa es la orden del Señor, que habla como emperador supremo. Se debe convencer a todo el mundo de que acepte esa orden, pues esa es la victoria di Vijaya. Y el devoto, el soldado, tiene el deber de inculcar a todos esta filosofía de la vida. Los canistas adhikaris, por supuesto, no predican, pero el Señor también es misericordioso con ellos, como lo fue con los habitantes de Ayodhya, al quedarse allí personalmente para concederles audiencia. No debemos cometer el error de pensar que el Señor pidió a sus hermanos menores que se fuesen de Ayodhya porque favorecía especialmente a los ciudadanos. El Señor es misericordioso con todos y sabe cómo mostrar su favor a cada persona en particular conforme a su capacidad. Quien se rige por la orden del Señor es un devoto puro. Durante el reinado del señor Ramachandra, las calles de la capital Ayodhya eran perfumadas con aguas aromáticas y gotas de esencia fragantes que los elefantes rociaban con sus trompas. Los ciudadanos, viendo que el Señor supervisaba personalmente los asuntos de la ciudad en toda opulencia, apreciaban mucho esa opulencia. Significado por Srila Prabhupada. Hasta ahora habíamos escuchado hablar de la opulencia de Ramaraya, el reinado del señor Ramachandra, pero este verso nos ofrece un ejemplo concreto de la opulencia del reino del Señor. Las calles de Ayodhya, además de limpiarse, se perfumaban con agua aromáticas y gotas de esencias y fragancias que los elefantes rociaban con sus trompas. No hacía falta ningún sistema de aspersión, pues el elefante posee la habilidad natural de absorber agua con la trompa y expulsarla de nuevo como en una ducha. Hay un indicio que puede ayudarnos a entender la opulencia de la ciudad. La regaban con agua perfumada. Además de esto, los ciudadanos tenían la oportunidad de ver al Señor supervisando personalmente los asuntos del gobierno, de sus actividades, como al enviar a sus hermanos a velar por sus intereses fuera de la capital y a castigar a todo el que no obedeciese las órdenes del emperador. Di Vijaya se desprende que no era un monarca ocioso,
Los ciudadanos tenían todo lo necesario para llevar una vida pacífica y estaban cualificados con sus correspondientes atributos de Varna Srama. Como hemos visto en el capítulo anterior, Varna Srama Gunambita. Los ciudadanos eran educados conforme al sistema de Varna Srama. Una clase de hombres eran brahmanas, otros eran kshatriyas, otros vaisyas y otros sudras. Sin esa división científica no se puede hablar de buenos ciudadanos. El rey, que era magnánimo y perfecto en el cumplimiento de su deber, celebró muchos sacrificios y trató a sus súbditos como a sus propios hijos. Y los súbditos, educados en el sistema de Varnasrama, eran obedientes y perfectamente disciplinados. En conjunto, era una monarquía tan opulenta y pacífica que el gobierno podía permitirse rociar las calles con agua perfumadas, por no hablar de otros aspectos de su administración. De una ciudad perfumada con aguas aromáticas, solo podemos imaginar la enorme opulencia que mostraba en otros aspectos. ¿Qué podía faltarles a los súbditos del señor Ramachandra para no ser felices durante su reinado? Los palacios, las puertas de los palacios, las casas de asamblea, los estrados en los lugares de reunión, los templos y todos los demás lugares públicos estaban decorados con vasijas de oro y banderas de diversos tipos. Cuando el señor Ramachandra visitaba un lugar de la ciudad, se le ofrecía una auspiciosa bienvenida construyendo grandes arcos con bananos y beteles llenos de flores y frutas. Esos grandes portales se decoraban con banderas de brillantes colores y con tapices, espejos y guirnaldas. En esas visitas del señor Ramachandra, la gente se acercaba a él con artículos de adoración y pedía las bendiciones del Señor. Oh Señor, decían, que tú, que rescataste la tierra del fondo del mar en tu encarnación como jabalí, cuides de ella ahora. Nosotros pedimos tus bendiciones. Puesto que llevaban mucho tiempo sin ver al Señor, los ciudadanos, hombres y mujeres, salían de sus hogares deseosos de verle y se subían a las azoteas de los palacios, como no se sentían completamente saciados de ver el rostro y los ojos de loto del señor Ramachandra, derramaban lluvias de flores sobre él. Después, el señor Ramachandra entró en el palacio de sus antepasados, donde se guardaban diversos tesoros y valiosos vestuarios. A ambos lados de la puerta principal habían asientos hechos de coral. Los patios estaban rodeados de columnas de Vaiduria Mani. El suelo estaba hecho de maracata mani muy pulida y los cimientos eran de mármol. Todo el palacio estaba decorado con banderas, guirnaldas y piedras preciosas que despedían una refulgencia celestial. El palacio estaba completamente decorado con perlas y rodeado de lámparas e incienso. Los hombres y mujeres que vivían en él parecían semidioses y se adornaban con alhajas cuya belleza se debía al hecho de estar sobre sus cuerpos. El señor Ramachandra
la suprema personalidad de Dios, el mejor de los más sabios eruditos, vio en ese palacio con su vivió en ese palacio con su potencia de placer, madrecita, y disfrutó de una paz completa, sin quebrantar los principios religiosos. El señor Ramachandra, cuyos pies de loto son adorados por los devotos mediante la meditación, disfrutó con todos los objetos propios del placer trascendental durante todo el tiempo que fue necesario. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 11 del canto 9 del Srimad Bhagavatam, titulado El Señor Ramachandra gobierna el mundo. Muchas gracias, queridos devotos. Continuaremos el día de mañana con el capítulo número 12, titulado La dinastía de Kusha, el hijo del señor Ramachandra. Haribol, queridos devotos, devotas, que tengan un hermoso día.